Hola, soy Jaime Greenberg. Esta es la tercera edición de Yo abro el museo en casa. Hemos terminado la última emisión viendo al maestro Clorindo Testa y bueno, hoy vamos a empezar con arquitectura brasileña y no hay, para poder entender realmente la arquitectura brasileña, debemos comenzar con el maestro Burle Marx. Burle Marx, que diseña el Parque de Flamingo. Aquí podemos ver todo el planteo urbano paisajístico que en conjunto con Alfonso Reidi diseñaron no solamente el aspecto paisajístico, sino que Alfonso Reidi avanzó sobre el diseño de algunas piezas fundamentales como el Museo de Arte Moderno. Aquí podemos ya hacer un acercamiento justamente del Museo de Arte Moderno de Alfonso Reidi, ya se empieza a vislumbrar la estructura, pero lo que sí me interesa que ustedes comprendan es que gracias a esta maqueta ustedes puedan entender la simbiosis que hay entre arquitectura, urbanismo y paisaje. Es absolutamente indivisible. Y en este caso, desarrollado por dos maestros, Burle Marx en el paisaje y Alfonso Reidi en la arquitectura. Entonces vamos como metiéndonos desde el trazado, de alguna manera Burle Marx trabajaba mucho con la tradición maya, si uno va a la casa de él puede ver muchos motivos y esculturas mayas, y aquí ya nos metemos directamente en la arquitectura, pero quería empezar por el parque para que ustedes vean que es imposible de disociar arquitectura y paisaje. Bueno, aquí ya tenemos la estructura que planta Alfonso Reidi para definir este módulo repetitivo, bueno, una influencia muy fuerte de Le Corbusier, y entonces aquí vemos en todo su esplendor el diseño estructural. Bueno, la última vez vimos a Clorindo Testa, hoy estamos con Alfonso Reidi, y hay como un momento de la arquitectura latinoamericana extraordinario en los años 60, en que digamos que estábamos exactamente en el mismo nivel que el panorama mundial de la arquitectura. Y Alfonso Reidi genera esta pieza estructural del cual cuelga, al igual que Clorindo en el Banco de Londres, cuelga toda la estructura. Y eso permite, ¿no es cierto? Fíjense cómo el diseño de la cubierta, el sofisticado diseño que tiene la filigrana, cómo deja entrar la luz con estas pequeñas curvas, los tensores, cómo cuelgan las bandejas dentro de esta estructura que diseña Reidi. Las escaleras interiores, cómo se accede al entrepiso superior y cómo se accede desde esa planta baja libre, que es absolutamente permeable dentro del parque diseñado por Burle Marx. Por eso digo que es imposible la disociación, ¿no es cierto? Es a través de esta escalera helicoidal que diseña, fíjense en esta imagen donde se ve el plano horizontal de la planta baja y cómo la escalera pasa a ser un hecho definitivamente escultórico. Y ahora pasamos a Vilanova Artigas. Lo que vimos era en Río de Janeiro y esto es en San Pablo. Entonces Vilanova Artigas de alguna manera funda la Escuela Paulista. La Escuela Paulista basada en la estructura de hormigón y basada en los principios de Le Corbusier que tienen que ver con las rampas, con la manera en que la gente se mueve dentro de los edificios. Es muy importante porque Vilanova Artigas es el maestro de grandes arquitectos paulistas, entre ellos Méndez da Rocha, Premio Pritzker y hoy día Angelo Bucci. Entonces hay como una tradición de la arquitectura paulista que se traduce en esta idea del espacio y la estructura en el diseño estructural que permite, a través de las columnas, de las cubiertas, los casetonados, todo este recorrido. Fíjense esta foto en el que se puede vislumbrar, ¿no es cierto?, el espacio interior. Qué interesante es el museo con estas maquetas que permite meterse adentro del espacio.
Vilanova Artigas tenemos muchas obras, hicimos todo un curso destinado a él. Este es un club de yates. Entonces, ¿de qué manera nuevamente trabaja con la estructura, pero en este caso al lado del agua? Entonces, ¿cómo produce Artigas este zócalo de piedra para apoyar su pieza de hormigón? Entonces produce este elemento de la tierra que se relaciona con la arena y con el agua, que es para este club de yate. Fíjense el detalle, que de alguna manera sintetiza, ¿no es cierto?, esto que les estoy diciendo. Frampton lo habla muy bien en su libro Tectonics in Architecture, lo que es de la tierra. También la arquitectura japonesa define eso versus el frame, que es la estructura, la que luego se apoya arriba. Y bueno, ahora pasamos a Uruguay, seguimos en Latinoamérica, y Eladio Dieste traduce todos estos conceptos con el uso del ladrillo. Y el uso del ladrillo le permite ser muchísimo más plástico y usar esta plasticidad para trabajar definitivamente con la luz. Vean en esta imagen la planta de techos y la fachada. Todo es una sola cosa. Así como veíamos en el Parque de Flamingo, arquitectura, paisaje, en este caso el ladrillo, la luz y la forma pasan a ser una sola cosa. Es un tema indivisible. Entonces realmente es muy interesante, fíjense aquí cómo va trabajando el volumen, y esta es una foto interior donde se puede ver cómo Dieste era un obsesivo para comprender los temas del material, la tectonicidad y la relación con el ingreso de la luz. Y justamente hablando de la luz, entonces pasamos a Ronchamp. Estamos siempre más o menos en la misma época, ¿no es cierto? Mediados de los 60, una época extraordinaria de la arquitectura internacional. Todavía lo teníamos a Le Corbusier vivo, no se había muerto nadando en las playas del Mediterráneo, y Ronchamp define nuevamente la idea del muro gordo por donde ingresa la luz. Fíjense nuevamente la plasticidad con que trabaja los muros, la libertad que le dan. Esto es una planta, ¿no es cierto? Una planta que nos permite entender la síntesis que tiene Le Corbusier para interpretar con estas tres piezas, define la geometría de este espacio. Esta maqueta es muy interesante, mírenla muy detenidamente, porque también uno se puede imaginar el trazo a mano que hay atrás de esto. No quiero decir que con la computadora no se pueda lograr estos ejemplos, pero sin duda hay una manera de traspolar desde el dibujo a mano a la maqueta, y luego los muros con sus perforaciones, ¿no es cierto?, y los elementos de un lado y del otro. Fíjense cómo vamos viendo el interior, el exterior, porque uno de los temas más interesantes de Ronchamp es que la fachada en un caso actúa como fondo para el atrio exterior. Entonces, de alguna manera, es esta idea de la función que se desarrolla en el interior. Esta foto permite ver perfectamente cómo se arma el atrio exterior para dar una misa al aire libre. Y esta sería una foto desde el interior, donde podemos ver justamente el muro con todas sus perforaciones, distintas imágenes de la fachada. Y por último, la majestuosidad de la pieza puesta en el museo. Bien, nos vamos rápidamente al siglo prácticamente XXI, para entrar en Zaha Hadid. Zaha Hadid, que le he hecho un homenaje, dado que, bueno, yo la conocí mucho, trabajé con ella, fui su alumno en Columbia. Y bueno, justamente luego me fui a trabajar a su mítico estudio en Farringdon Road, y ella ya estaba trabajando en la estación de bomberos, que luego formó parte del Vitra Museum. Y bueno, de alguna manera me interesa mostrarlo, para que ustedes entiendan esta tradición también que toma Zaha, de esta idea de los muros. Ella estira los muros, hace una extrusión, y entonces de alguna manera comprendemos este significado, ¿no es cierto?, cómo estas piezas que se van moviendo libremente, fíjense esa maqueta negra y blanca, cómo muestra también cómo se relaciona con el paisaje. Aquí lo podemos ver en una planta de techos, así como veíamos la planta de techos de Ronchamp, prácticamente 50 años de distancia. Sin embargo, la tradición de trabajar con los muros, en el caso para Zaha Hadid fue fundamental trabajar con el hormigón.
El momento en que ella empezó a trabajar con el hormigón, hizo un clic en toda su producción y comenzó a construir, porque al principio eran solamente dibujos. Aquí podemos ver esta maqueta donde se ve justamente cómo todos estos espacios, de alguna manera de afuera son volúmenes y de adentro se entrelazan espacialmente. Y aquí vemos justamente el museo, el Maxi Museum en Roma, una obra casi de las últimas obras de Zaha Hadid. Ella se murió muy joven, a los 65 años. Y estas maquetas dan idea, de alguna manera, explican nuevamente de qué forma ella va interpretando el territorio también. Recuerdo que Zaha siempre me decía que cuando vos haces una obra, vos perforás, tenés que hacer las bases, agredís el paisaje. Entonces me decía, tenés que devolverle al paisaje algo que sea superador a lo que había antes, justamente por la agresión que había. Y entonces trabajaba con todas estas fuerzas del movimiento, que bueno, a ella le venían, tenía una imaginación infernal, y le venían realmente, eran las fuerzas de la ciudad, las fuerzas de la tierra, las fuerzas geológicas, y es lo que le permitió a ella, gracias al hormigón, justamente concretar y sintetizar todas sus ideas. Esta maqueta de alguna manera refleja, es una maqueta de estudio que hicimos para entender todos los sistemas circulatorios que ella desarrolló. Volamos rápidamente a Sydney, nos vamos para atrás. Esto es como volver al futuro, vamos para adelante, vamos para atrás. Pero es un poco lo que sucede en el museo. En el museo lo que nos sucede es que estamos todo el tiempo yendo para adelante y para atrás, porque finalmente el espacio arquitectónico no tiene época. Como decía Giancarlo De Carlo, el espacio arquitectónico no es político, no tiene que ver con el ser humano. Y cuando Jorn Utzon diseña estas velas extendidas, gracias a que Saarinen fue el jurado del concurso, entonces le da el primer premio y entiende que pasa a ser justamente un símbolo, la arquitectura como un símbolo urbano, como podría ser aquí, por ejemplo, el obelisco de Previs. Estas maquetas son muy interesantes porque permiten ver las dos caras de una misma moneda, ¿no es cierto? O sea, vemos la ópera de Sydney desde afuera, vemos la ópera de Sydney desde adentro, es la misma maqueta. Vemos el cielo raso, vemos las gradas, vemos el ingreso de la gente desde el podio. Entonces, es realmente muy interesante. Y esta foto mítica de la Alejandro Leverato, en blanco y negro, que sacó hace hoy ya 20 años para el libro 480 Estudios del Espacio. Y de Jorn Utzon, entonces, tenemos una maqueta de un museo que él diseñó, que no se construyó, pero que es una pieza maravillosa, la moldeamos toda en yeso, los alumnos trabajaron fuertemente para poder interpretar este museo que se entra desde arriba, sería como un Guggenheim, pero invertido, y vas bajando. Fíjense, no sé si alcanzan a ver la escala humana, una persona que está parada, y la escala interior que tiene. Y de alguna manera esta maqueta está abierta, porque en realidad el museo es una pieza cerrada, pero es esta helicoide que uno va bajando y luego descubre en su interior. Una obra realmente extraordinaria de Jorn Utzon, que como ustedes saben no estuvo en la inauguración de la ópera de Sydney, porque discutió con la reina Isabel, y bueno, pero antes de morir fue a visitarla. Por último, para terminar esta sesión, vamos a terminar con un paradigma del momento de hoy, que es Kazuo Seishima, una arquitecta extraordinaria. Aquí podemos ver una de sus primeras obras, House in the Forest, es la casa en el bosque, digamos, ¿no? Entonces el bosque para ella está llena de árboles, no tiene dirección, entonces diseña esta casa redonda, empieza a sacar piezas, es una obra, una ópera prima, como hace la Sociedad Central hoy con sus charlas, donde ella comienza ya con los elementos, la geometría. Es muy interesante poder entender de dónde larga ella, para luego pasar a la Moriyama House, donde sí, ya esta casa explica esta idea de ella de sintetizar en una obra las complejidades de la vida urbana. ¿Por qué? Porque esto es una vivienda, sin embargo, define un volumen para cada actividad de la casa. Y de alguna manera también hay lugares donde ella puede alquilar cuartos, se pueden conectar por abajo. Aquí se ve de alguna manera una casa casi como un símbolo
de la ciudad. El corte, donde vemos esto, cómo se comunican por abajo los volúmenes. Aquí podemos ver este museo que diseñó, pero también con la misma idea. Para ella, este concepto de la ciudad, del territorio, y cómo debe ella encapsular todas esas ideas un poco y traerlas. Y aquí, bueno, dentro de ese círculo ella plantea todas estas formas, y en realidad caminás entre todos esos volúmenes. Esta maqueta define perfectamente una sección de la planta. Yo llamo sección de la planta cuando vos cortás la planta, y vemos lo mismo en corte. Entonces podemos ver las ideas de estos volúmenes. Y esta pieza, que es el Rolex, que cómo va moldeándose en el paisaje, una maqueta realizada por Santiago Pasalacqua, que hoy es profesor, es mi mano derecha en los cursos que dicto, y de qué manera Pasalacqua comprendió esta idea del espesor de la pieza para poder moldearla, le dio una estructura. Y finalmente, para terminar con todo este ciclo, cuando viajé a Alemania con todos mis alumnos, para visitar una cantidad de escuelas, hacer un workshop con la Universidad de Dortmund y realizar el workshop en el edificio justamente de Saná. Así que, bueno, yo espero que ustedes hayan disfrutado, yo digo, de este viaje, porque es un viaje por la arquitectura, y bueno, en un tiempo cercano nos volveremos a encontrar. Muchas gracias.